Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. Eh, Esta invitación ha sido para mí una cosa sumamente especial porque desde que vi ya me estoy viendo en pantalla finalmente, desde que fui invitada supe que era un gran reto porque el tema de ciudadanía digital y convoca a toda la sociedad. Es una temática, perdón, voy a quitar aquí una pantalla. Es una temática que parte de la persona, se extiende a la familia, llega a la comunidad, como lo es la ciudadanía en el orden del mundo real en el que estamos. Por lo tanto, la invitación desde el título me generó como un gran reto y además una pues una posibilidad increíble de estar con quienes tenemos hoy en nuestras manos, que somos los maestros y los padres de familia, el gran reto de educar. Me permití modificar un poco el título que decía todo lo que tienes que saber sobre la ciudadanía digital, pues porque pienso que aspirar a una presentación de un gran todo, pues es sumamente ambicioso, sobre todo cuando, cuando uno tiene la capacidad de transmitirlo todo y cuando uno finalmente haciendo un clic, que es parte de la temática que vamos a tener ahorita, efectivamente puede acceder a miles de millones de posibilidades de respuesta y de conocimiento respecto a lo que implica este vivir, este habitar, crear, conocer en este entorno que nos convoca. Para no extenderme más y agradeciendo nuevamente la participación, les presento brevemente lo que hay en esta presentación. La vamos a dividir en tres grandes bloques, lo que es ciudadanía digital en un mundo tecnológico, lo que son los aprendizajes en una vida culturalmente digital, que es lo que vamos a entender, que es lo que es el entorno en el que vivimos, y posteriormente los retos que enfrentamos como ciudadanos digitales y algunas ideas, algunos grandes lineamientos para saber qué hacer con esta gran temática. El tema 1 vamos a abordarlo directamente. Voy a estarles ofreciendo algunas herramientas a través de códigos QR, que espero que tengan a la mano sus celulares, que es sumamente probable, para que puedan participar y también quedarse con recursos. De hecho, yo no tengo ningún problema en que puedan compartir la presentación, y si lo desean después se puede pasar en PDF o ya veremos el medio que propongan Fernando a través de SM. Y bien, sin más preámbulo, entremos al tema. Y lo primero es, ojalá puedan escanear esa aplicación y posteriormente bajarla y experimentar con ella, porque es una cosa impresionante. Ustedes toman su celular o su tableta donde hayan bajado la aplicación y comienzan a escanear. Comienzan directamente a proyectarla alrededor de todo su entorno. Incluso, por favor, hagan un movimiento 360 grados también hacia el cielo. Y lo que van a comenzar a ver es la cantidad de información, lo que es la infosfera, la cantidad de ondas de radio que nos están permanentemente rodeando. Vivimos en medio de un entorno de comunicación digital y esta aplicación es una maravilla, es de un artista que se llama Richard Vigen, es un holandés, que lo que hace es materializar en nuestra pantalla esa gran cantidad de ondas, digamos, que nos están rodeando y que nos hacen palpar, o sea, sentir, incluso escuchar, suban el volumen visiblemente, porque estamos viviendo en medio de un mundo rodeados de información. Esta cuestión nos hace caer en la cuenta cuántos o qué cantidad de la población mundial está conectada o no, y esto tiene una doble vertiente muy interesante. En realidad, de los 7.700 millones de personas que habitamos en la Tierra, ¿sí? La conexión, y por eso me interesaba presentarles esta diapositiva, propiamente, sí. Perdón, te quiero interrumpir porque estamos viendo ahorita en pantalla, seguimos viendo, eso es, exacto, no veíamos todavía la diapositiva, creo que a la que te referías. Gracias. Ok, ahorita ya está proyectada esa diapositiva, la 2. Sí, ya vemos, estamos en tu diapositiva número 5, de hecho estamos viendo en el formato como de trabajo el PowerPoint. Ok, ahí ya está la 6. Sí, ahí estamos viendo Pero las. para que la pueda proyectar completa, perdón,
tenía que ser que la persona que se iba a encargar del tema de tecnología educativa tuviera estos problemas de conexión con Teams. No te preocupes, Y es suele parte suceder. de las experiencias que tenemos todos como profesores y ponentes que quiero compartir a nivel emocional porque es la vida que estamos enfrentando. Entonces, hasta el supuesto experto tiene estos problemas siempre y es una cuestión que me encanta que me haya pasado a mí para poderla compartir con ustedes, tomarlo a risa, aprender y saber que esto es un proceso de ensayo y error. Fer, ¿cómo le hago para que se vea? Ahí ya están viendo mi documento de trabajo entonces, pero no la pantalla. Sí, exacto. Si quieres presentar, dale al play, me imagino, que es con el que presentas. Es lo que hice. ¿Ahí nos está viendo? No, Okay. Seguimos sin ver tu pantalla. Ok, perfecto. Gajes del oficio de estar en Teams, permítanme, déjame ver. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Voy a volver a compartir. Se supone que quiero compartir esta presentación. Ok. Y si no, les daré el control a ustedes. Se supone que ahí tendría que salir mi diapositiva 6, ¿es correcto? Vemos la 6, pero seguimos viendo el documento de trabajo. Ok, qué increíble. Pues entonces... Digo, no pasa nada. Si quieres nada más la función del lado derecho, si la puedes tratar de quitar, la de formato, o así, ya con que veamos la diapositiva. Eso es. Ahí ya te seguimos. Pero se ve espantoso esto. ¿Por qué se supone que aquí si estoy dando play no se ve? Ok. Plan B. Aquí siempre es bueno tener un chat abierto. Ok. Bueno, a ver. No me gusta esta situación, pero... Porque entonces estás viendo mi pantalla completa, pero no está corriendo. Y eso que ayer hicimos pruebas. A ver, último intento. ¿No se está viendo completa la presentación? No, seguimos viendo el documento de trabajo. Ok, bueno, vamos a ver. Dejaremos el documento de trabajo. Mira, es que aquí, aunque le dé play, no pasa nada. Ok. Bueno, en fin. Vamos a dejar el documento de trabajo más grande. Bueno, continuamos entonces. Y una disculpa, de verdad lo he intentado 3 veces y no pasa nada. Es de las cosas que vamos a ver. Y si lo hago más grande, al menos mejora, ¿no? Listo. Sí, ahí lo vemos mejor. Bueno, vale, pues con todo el documento de trabajo ya sí tengo guía. Bueno, parte de lo que les comentaba de los QRs es que efectivamente me voy a regresar a la 5. Estábamos en una diapositiva muy interesante que lo que nos ayuda a ver es que la conectividad, todos pensábamos que bueno, más bien, nadie pensaba que íbamos a llegar a una situación de pandemia, pero cuando incursionamos, suponíamos que, bueno, que finalmente el acceso ya era una brecha que estaba zanjada, que la gente, al menos la gran mayoría de la población mundial, tenía cuando menos un celular, que no teléfono inteligente, y la gran realidad es que si analizamos con calma las estadísticas reales, pues vemos que finalmente, aunque la penetración de teléfonos celulares es muy amplia, el número de usuarios de Internet o el porcentaje de uso en realidad es muy bajo y lo estamos padeciendo hoy. Pensábamos que a través al menos de un celular que la conectividad era mucho más extensa de lo que realmente es y eso nos ha hecho caer en la cuenta de que todos esos sueños digitales están aún lejos y que la brecha de acceso de la que ya hablaba Jeremy Rifkin desde el año 2000 sigue siendo una constante, que aunque hay cierta posibilidad a través de diversos dispositivos de encuentro con la infosfera y con todas estas, pues la conexión a Internet que debería caracterizar a un mundo culturalmente digital está aún muy lejos de ser alcanzada. Pero por otro lado estamos viendo una cantidad inmensa de gente que sí tiene ese acceso. 3.800 millones de personas tienen acceso a redes sociales, ¿no? 4.500 están finalmente utilizándolo. En México, en particular, quería compartirles me enfoqué a ver, bueno, a través de qué dispositivos se usa, quienes sí tienen esa capacidad de acceso, ¿no? Y seguimos viendo aquí que la mayor, digamos, participación a través de dispositivos es por medio de laptops o computadoras de escritorio, seguidas por teléfonos celulares, aunque es la tendencia creciente más alta, y un porcentaje bastante más bajo es el uso de tablets o el uso de otros dispositivos como para juegos, ¿no?
Les dejo este QR que pueden recuperar aquí. Es muy interesante toda esta información que se recupera en Hootsuite porque son los datos de enero del 2020. Evidentemente, con la situación de la pandemia ha habido una modificación sumamente fuerte, pero estos son los datos más actualizados a los que pueden acudir y es muy, muy interesante ver realmente esos niveles de acceso o no. Miré muy rápido, esta parte de las tecnologías, el acceso a las tecnologías, implica de entrada que tengamos como gran conciencia de que nos incumbe a todos. La ciudadanía digital, insisto, es un tema comunitario y es un tema que implica a todas las generaciones y por eso también importa que nosotros como docentes, padres de familia, tengamos como bien entendido que somos todos, independientemente de que hay bastantes estudios que tratan de hacer como un conjunto o una parametrización de rasgos sociales y formas de estar conectados a la tecnología. A mí me gusta mucho jugar en público cuando tenía conferencias en vivo, no digitales y con problemas de presentación, jugar y sentir esa emoción del público y que hubiera participación. Ojalá lo logre, aunque sea a través de este medio un poco. Y es, a ver, vamos a hacer brevemente un ejercicio. Ustedes imaginen la generación de los papás de sus papás, ¿sí? Es decir, la generación de sus abuelos, ¿cómo se sacaba una fotografía en esa época? Posiblemente van a contestar, bueno, pues la familia se reunía, iban a un estudio fotográfico donde iba la familia completa, posaba frente a una cámara fotográfica, les hacían la fotografía y tenían que esperar una semana para regresar por la fotografía. Siempre les pregunto, bueno, ¿y qué hacían con esa fotografía? Posiblemente era la reunión del domingo en la que ya enmarcada la colocaban en la sala familiar. Y ahí estaba la fotografía de la familia a media sala expuesta. ¿Qué pasa con la siguiente generación, con los hijos de ese abuelo? Bueno, que ellos tienen un acceso a una cámara de rollo, y aquí me gusta mucho que la gente me conteste, y la pregunta es, ¿y qué hacía? ¿Cómo se hacían las fotografías? ¿Cómo se tomaban? Y generalmente dicen, bueno, pues la persona salía, se ponía a fotografiar, ¿qué fotografiaba? Paisajes, su familia, sus hijos, y luego ¿qué hacía? Pues los revelaba, lo mandaba a revelar, y luego ¿dónde las colocaba? En el álbum familiar. Y el álbum familiar era ese repositorio en el que se reunían esos recuerdos familiares. Pero ¿qué pasa con la siguiente generación? ¿Qué va a pasar con esa niña de la fotografía? ¿Cómo se tomaría una foto? Y la respuesta es evidente. Toma su teléfono celular, lo pone, voltea la cámara, se saca una selfie y a la velocidad de la luz la comparte con millones de desconocidos. Esta imagen es sumamente interesante e importante porque nos va marcando cómo la tecnología está constantemente presente, cómo representa una funcionalidad, pero cómo las diversas generaciones se van adaptando y adoptándola para representar parte de sus vidas y de formas totalmente diferentes, de la fotografía familiar en la sala al álbum que está guardado en una de las recámaras quizá o en la mesa, a posteriormente una imagen que se captura sobre uno mismo y se suele compartir incluso con desconocidos, ¿no? Y nos va hablando mucho pues de esos cambios generacionales y cuáles serán sus valores. O sea, lo que interesa saber es la selfie qué representaría en un mundo como el nuestro, ¿no? Les recomiendo mucho esa página que se llama Selfie City. Es muy interesante porque hacen un estudio a través en 5 países distintos en el mundo sobre desde qué ángulo, en qué posición, con qué mood, etcétera, etcétera, se están sacando las fotografías y lo que representa. Y con estudios de data súper interesantes desde edad, género y lo más importante aquí es el reconocimiento facial. De hecho, tiene una de las pestañas, les recomiendo que la usen, dice, experimenta con toda la data, con todos los datos que hemos recolectado, ¿no? Y esto también nos tiene que dejar ver que esa información que se comparte en esa infosfera no es personal. Ahí ya la privacidad se ha hecho pública. Ahí ya se está haciendo un estudio sobre tu persona porque lo pusiste en la red sin que necesariamente sepas. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con esa información? ¿Para qué se recolecta y qué pasa con esos estudios? Entonces empezamos a entrar aquí en una temática interesante respecto a esa participación en el mundo online
representa una serie de información impresionante, que es nuestra, pero ¿con qué uso? ¿Con qué finalidad? ¿Bajo qué lógicas? Entonces nos mete de lleno en que esas tecnologías pues van impactando nuestro mundo en diversos ámbitos. Y aquí vamos a hacer un paseo, los invito a que recorran conmigo la exposición que se hace cada año. Esta es la que ocurrió en enero del 2019 en el Consumer Electronics Show, que es como esa gran convención donde se muestran las innovaciones de los consumibles, de las tecnologías que la gente suele utilizar en su vida cotidiana, porque lo que quiero dejar o remarcar en este momento es cómo efectivamente nuestra vida está siendo modificada permanentemente simplemente por el contexto que vivimos. De entrada, la cantidad de la información. Es natural que nos sintamos rebasados. Si ustedes ahorita, en lo que voy hablando, empiezan a analizar la cantidad de información que se genera cada minuto, es que es sobrecogedor. La producción cultural y el intercambio de películas, información, videos, noticias, formas de consumo, lo que quieran, está en cada minuto sobrepasándonos como humanidad de una forma aplastante. Esa es la información más actualizada que se tiene hasta ahora de lo que ocurre en 60 segundos. En 60 segundos ha habido pues más de 4.5 millones de videos vistos en YouTube. ¿Quién los ve? ¿Cómo los ve? ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Cuál es la transformación y el impacto cultural? Pero si los subieron es porque alguien los generó. ¿Bajo qué principios? En fin. Tenemos un mundo de la información desbordada que está esperando a que alguien le dé sentido y la convierta en conocimiento. Paseándonos por los pasillos del CES, esa es una pared, te dice, oye, es que mira, de este lado de la exposición vas a encontrarte con esas tecnologías. Si lo ven, pues comienza a ser sobrecogedor, decir, oye, pero de verdad todo esto ya está aquí. Sí, ya está aquí. Uno comienza a ver cómo hay tecnologías inmersivas que nos presentan o nos meten en mundos virtuales. Podemos estar perfectamente impactados por una realidad en la que nos meten a través de la vista en un mundo que no existe, pero sí existe a nivel virtual, donde ese traje que están viendo aquí está lleno de sensores. Y entonces todo el traje, por ejemplo, lo que hace es que nos transmite una serie de sensaciones que nos empiezan a generar emociones. Entonces, la inmersión es muchísimo más grande. U otro ejemplo en el que está en una realidad virtual alguien haciendo un juego y alrededor de esta persona, porque su juego está siendo proyectado en una pantalla gigante, estaba todo el público rodeándolo. Es decir, no solo se mete a la persona en un nuevo tipo de realidad, sino que además se le presenta al público expectante. Por lo tanto, la forma en la que tenemos acceso a la información y la forma en la que estamos viendo esas experiencias está cambiando. Además del mundo de la información, tenemos el impacto que tiene sobre nuestra salud, por ejemplo, y las tecnologías que se están diseñando para pasar por encima de los problemas de salud y darles una solución, desde sillas eléctricas autónomas, así como coches autónomos, bueno, son sillas eléctricas autónomas, en este caso controladas por un dispositivo de reconocimiento visual de que se sienta aquí, tenemos prótesis robóticas, tenemos una inserción de la tecnología desde nuestro nivel biológico más elemental. Las biotecnologías están partiendo desde la modificación de nuestro DNA, no solamente de las plantas, los transgénicos, los animales, también de nosotros. Aquí, por ejemplo, uno tenía que poner un hisopo, darlo a conocer, y te mandaban a vuelta de app, en una aplicación, te mandaban la información sobre lo que te estaban midiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que también nuestra información biológica, nuestro código genético se convierte en información. Puede ser para que haya adelantos médicos y se desarrolle medicina preventiva, pero también puede tener otros fines. Lo que descubrí después de la vuelta de correo de los fines que tenía esta prueba gratuita es que me estaban dando información, por ejemplo, sobre mi tendencia a la obesidad o sobre mi fuerza muscular, pero el negocio que estaba detrás después era que te vendían productos relacionados con eso. Es decir, vamos tratando de ver qué hay detrás también de esas ofertas tecnológicas. Está incidiendo en la forma en la que se proyecta la modificación del transporte, desde shuttles autónomos o, este es un gran como helicóptero tipo dron, que se pretende que sean los taxis y los nuevos sistemas de transporte.
está cambiando, modificando nuestra forma de consumir. Desde que te mandan la comida en lugar de la tiendita de la esquina a través de un robotito autónomo, desde que tú vas pasando por los pasillos y te están haciendo una serie de estadísticas a través de lo que se captura en la pantalla con la información para ver cuáles son tus hábitos de consumo, cuánta gente pasa, cuánto tiempo se detuvo, si son hombres o mujeres, hasta la personalización de los objetos. Uno se para frente a la pantalla y se puede probar ropa, lentes, lo que sea, y se va personalizando conforme los gustos. Se están modificando, utilizando también las tecnologías para dar respuesta a las necesidades energéticas, desde cuestiones en las que con restos orgánicos me puedo generar gas para el consumo de mi propia cocina, hasta unos como especie de hornitos solares, donde uno mete aquí la comida, inmediatamente sale la comida ya cocida, ¿no? Es un horno solar, literal, y dando soluciones tecnológicas. Se están buscando también para la producción alimentaria, desde inteligencia artificial programando grandes maquinarias como esta que está aquí, para que con esta sola máquina se siembra y se cosecha y se puede mandar al almacén, hasta la cuestión de todo el desarrollo de granjas verticales, granjas en el hogar, etcétera, tratando de dar una solución y una respuesta precisamente a la necesidad de alimentación que va a venir con el crecimiento demográfico futuro. Se desarrollan también robots que están haciendo que se automaticen funciones que tradicionalmente se consideraban humanas, como un farmacéutico. Tú vas y le pides a este robot, te entrega las medicinas que te pediste en la tablet, hasta que puedes tener quizá abajo en tu edificio una panadería integrada, y lo único que se tiene que hacer es echar aquí los ingredientes y uno sale y tiene el pan horneado día a día de forma permanente. Se están modificando las relaciones que tenemos incluso con los robots y con la cuestión de quién va o cómo se van a dar esas relaciones de cuidado y atención médica y, por ejemplo, a los ancianos. Estos robots que estaban bastante feitos, pero que son para cuidado de ancianos y las relaciones que se establecen con este tipo de tecnologías, mascotas, y también se están modificando las relaciones, y aquí puse una imagen de Siri a través de chatbots. Es decir, nosotros empezamos ya a relacionarnos y a establecer una serie de vínculos, incluso afectivos y de cuidado, y de las funciones más básicas, desde pedir información hasta que te atienda alguien en la tercera edad a través de robots. Tenemos una posible proyección de cambio en cuanto a lo que implica, por ejemplo, a través de Internet de las cosas, pues todos los aparatos inteligentes conectados y la modificación que implicará para ciudades y para nuestra propia casa, hasta incluso tener laboratorios completos. Este excusado que está aquí arriba, aquí salen unas fibras y uno hace aquí su propio examen médico, ¿no? Hasta que se está modificando también la forma que tenemos en la que se miden, entre comillas, los aprendizajes, o se mide la atención, o se va valorando nuestra reacción, pues a través de lectores de electroencefalogramas con las diademas, este tipo de diademas lectoras, que hay una serie de biosensores desarrollados para estarnos midiendo permanentemente, desde fuerza muscular, desde sudoración, todos los wearables con los que te están haciendo un monitoreo, hasta diademas que sirven para ver, por ejemplo, los niveles de atención o no en actividades escolares o actividades académicas. Se está modificando nuestra relación. Este no estaba en el CES, pero me interesó ponerlo como el tipo de juguetes que sí están conectados y las funciones que tienen, porque son juguetes con inteligencia artificial y además conectados a la red, y que son los prototipos del tipo de sociedad de conexiones que los propios niños empiezan a establecer desde chicos. Insisto, estamos hablando de una sociedad que sí tiene acceso digital. Hasta nuestros hábitos también de juego, en los que finalmente toda el área de e-gaming, eSports, se estaba desarrollando mucho hasta antes de la pandemia, en donde se empiezan a cambiar las actividades de ver en una arena a personas reales por pantallas donde se están viendo competiciones digitales a través de juegos. Todas estas tendencias, todo este mundo tecnológico que nos rodea, y bueno, podríamos estar solamente una hora paseándonos por los pasillos del CES, finalmente
lo que nos remarcan es que esas tendencias o esas promesas o esas proyecciones son reales y que además se están acelerando cada año y medio, cada año, 8 meses más o menos por ley de Moore, se duplica la capacidad de procesamiento de información, etcétera, y al mismo tiempo se expanden y por lo tanto es muy viable que esas tendencias o promesas como son la inteligencia artificial, la red 5G, la computación cuántica, que aquí tenemos un prototipo de IBM, o incluso la parte de conquista del espacio que acabamos de ver. Este fue cuando los astronautas de SpaceX se fueron a la estación internacional, pero ya volvieron. Es decir, esta transformación del mundo de la información, del mundo biológico, del mundo de la materia, no hablamos ahí, por ejemplo, de nanotecnología o de impresión 3D, del espacio, está perfectamente articulado y en desarrollo. Y que seamos conscientes o no de que veamos que nos está abordando o no todo ese desarrollo, pues por lo que es llamados como hacernos conscientes de que es real, se sigue desarrollando y que requerimos una preparación para afrontar esas posibilidades que nos están abriendo. La tecnología, en tanto la posibilidad de transformación humana, su correcta aplicación o una aplicación desviada de fines correctos, como podrían ser los militares, como podría ser el control biotecnológico, dependen del ser humano, dependen de cómo concibe y bajo qué marcos de desarrollo lo hace, pero se están dando. Y aquí lo interesante es nosotros qué tan conscientes somos que estamos en medio de ese mundo tecnológico que nos rodea y que finalmente nos hace que nos cuestionemos cómo preparamos a las generaciones para que le dé ese uso, ese desarrollo, esa innovación y ese trato adecuado. Ello es para entrar al tema propiamente de los aprendizajes que requerimos para una vida en un mundo culturalmente digital. Aquí voy a tener que hacer una breve pausa, porque nadie nos esperábamos. Esto que les acabo de pasear fue en enero del año pasado, pero en enero de este año irrumpe en la historia contemporánea el SARS-CoV-2. Y no tengo que hacerles gran explicación de lo que nos ha hecho patente en cuanto a las brechas. Nos hizo conscientes, efectivamente, que ese supuesta vida digital, esa supuesta estar conectados en red, no era tan real como se esperaba. Nos hizo conscientes que los dispositivos que estaban conectados tampoco eran los útiles. Nos hizo conscientes que la velocidad de Internet se traba. Nos hizo conscientes, y esta es una demostración de ello, de nuestra propia limitación de uso digital. Nos arrojaron de pronto, por ejemplo, al uso de videoconferencias en plataformas donde ni teníamos la preparación como ponentes para utilizarla, ni las plataformas estaban tan bien diseñadas como para facilitarnos estas conexiones, donde incluso yo ahorita estoy viendo mi pantalla, pero no los veo ustedes. No tengo ese contacto emocional. Espero que me estén viendo al menos a mí en un cuadrito lateral, en donde al menos haya un poco más de contacto visual. Pero yo me los estoy imaginando a cada uno. Y todo eso tiene una serie de complicaciones y de retos psicológicos, tecnológicos, sociales, culturales, que nos hizo patente la llegada de la pandemia, junto con también con la patentización, con el dejarnos ver que los sistemas de salud, educativo, económico, político, no estaban listos para dar como junto con esta tecnología todas las grandes posibilidades humanas que nos habían hecho como la promesa, ¿no? La tecnología está hecha para la salud, la tecnología está hecha para la alimentación, la tecnología te va a hacer llegar hasta el último rincón, y hemos visto que también ahí hay brechas. Entonces, es interesante este momento porque nos hace cuestionarnos mucho. En cuanto a educación, me gusta este artículo que ahí quedará compartido. La COVID nos dejó ver una aceleración de esas tendencias. A ver, ya se venía proyectando un cambio educativo. Lo que estamos viviendo hoy fue una aceleración. O sea, tuvimos que de pronto hacer una transición digital no esperada, pero ya venía programándose. De hecho, la gente que nos dedicamos a futuros educativos sabíamos, y ya lo estábamos viendo, que ya estábamos hacia otro tipo de sociedad educativa, donde
tu formación no terminaba como antes, a los 22 años que salías con una carrera profesional, ¿no? Nacías, estudiabas, trabajabas, te jubilabas. Ese esquema se terminó porque además la vida se estaba alargando. Por lo tanto, nacías, estudiabas y permanentemente tenías que reaprender porque el mundo cambia más rápido. Entonces teníamos que estarnos adaptando y adecuando a los cambios. Y eso implicaba también una modificación en el esquema educativo. También estábamos viendo que si hacemos una comparación entre esta parte antes de la pandemia a la que se está viviendo ahora, lo que podemos concluir es que la pandemia aceleró la tendencia. O sea, que en lugar de conferencias o clases magistrales y exámenes, teníamos que haber pasado desde hace tiempo a esto. Hollywood se encuentra con Harvard, ¿no? Aquí vamos a estar a través de videoconferencias, aquí va a ser un aprendizaje a distancia, a que las clases se darían en cualquier momento, en cualquier lugar, a que no nada más teníamos que estar atendiendo un currículum segmentado, sino que íbamos a tener una serie de aprendizajes invisibles, aprendizajes para la vida, aprendizajes para resolver problemas, donde, en fin, cada una de estas columnas los invito a que posteriormente las revisen con mayor detenimiento. Lo que ocurrió fue que se aceleraron sin que nosotros como docentes y como familias tuviéramos necesariamente esa formación. Pero es muy interesante ver que hoy lo tenemos que vivir y aprender sobre la marcha. Y son los aprendizajes interesantes. También teníamos un ecosistema de aprendizaje digital. Bueno, ahora que ya me deja aquí agrandar, ahí tienen el código QR para poder ver esto. Cuando presento a docentes, a maestros, pues todo este ecosistema es, oye, ¿habías escuchado de todos estos términos que son los que se venían integrando para que la transición digital fuera viable? Desde impresión 3D hasta, en fin, pueden escanearlo, hasta qué es el pensamiento computacional, qué es el aprendizaje personalizado, qué son los entornos personales de aprendizaje, o si habían participado a través de MOOCs o de recursos educativos abiertos, etcétera. Todo este gran ecosistema ya estaba presente, se venía desarrollando, teníamos que migrar a él, pero se ha ido acelerando. Y junto con este ecosistema ya existente, también hay una realidad. Y es que la pandemia aceleró que se comenzaran a generar todavía nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, nuevos sistemas que además tienen que venir acompañados con toda una fundamentación educativa centrada en la persona para que cobren sentido. Entonces, lo que quiero con esta breve presentación inicial del contexto, del marco de lo que va a ser la ciudadanía digital, es que vivimos en ese entorno tecnológico donde el terreno educativo ya se venía preparando para hacer esa transición, pero que por otro lado no tenemos ni los conocimientos, ni las habilidades, ni siquiera las mínimas básicas a nivel mundial bien desarrolladas para hacer frente. Y eso nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué formas de aprendizaje entonces requerirían desarrollar las nuevas generaciones para poder entender, dar sentido y hacer que florezca este entorno digital? Y aquí ya entramos a digamos, al concepto más amplio de ciudadanía digital, que fue el original, dado entre Common Sense y el proyecto Cero de la Universidad de la Facultad de Educación de Harvard, ¿sí? Que me gusta mucho. Y es el que les quiero compartir porque la ciudadanía digital implica ese uso responsable de la tecnología para aprender, crear y participar. Si hacemos el paralelismo con una ciudadanía, sí es cómo uso responsablemente mi vida, ¿sí? Para aprender y ser mejor, para crear y recrear ese entorno, participar. O sea, podemos empezar a hacer ahorita una serie de juegos en los que dentro de este contexto digital y dentro del marco de lo que se espera de la educación para este contexto que estamos viviendo, van totalmente de la mano. O sea, la ciudadanía global va de la mano con la innovación y las habilidades creativas, que tienen que ir de la mano con las habilidades tecnológicas y con esta parte que es fundamental, que es la que más nos ha retado, que son las relaciones interpersonales. Toda la parte del desarrollo socioemocional, que es lo que también no sabemos bien cómo estructurar y organizar dentro de este gran marco, ¿no? Y esto es en cuanto a los contenidos. Va de la mano, ¿sí? Con metodologías innovadoras,
del futuro, podemos decir, pero es que el futuro ya nos alcanzó, ¿sí? Para hacer una personalización real, ir al paso de esos estudiantes, tener siempre en consideración la parte de inclusividad, la parte de acceso, la parte de que desde personas con necesidades especiales hasta absolutamente la última persona humana, ¿sí? Tenga acceso y no esté relegada por motivos ni sociales, ni económicos, ni de preferencias, ni de discapacidad, ni de nada. O sea, esta parte de inclusión es fundamental, enfocando la educación a la resolución de problemas y al aprendizaje colaborativo, sabiendo que lo más importante es una educación para toda la vida en un contexto cambiante y que sea autodirigida. Por lo tanto, dentro de este gran contexto, nuestro papel como maestros va a cambiar. No es el de ese catedrático que solo expone y transmite conocimiento, cosa que luego es complicada con estos medios que no te ayudan a esos contactos humanos ni a poder integrar experiencias que llegan y se aterrizan directamente en las casas. Es el gran reto que tenemos. Pero nos vamos a convertir en diseñadores de experiencias de aprendizaje y acompañantes de este proceso. Y ese diseñador de proceso de aprendizaje va muy de la mano con esos temas que ya han estado viendo en las sesiones anteriores de cómo aplico, cómo bajo, cómo integro estas tecnologías, justo con esta gran visión. Aquí las competencias de futuro de las que estamos hablando, estas son las del Instituto del Futuro, son muy interesantes. Van desde darte a conocer implica la identidad y en esas redes sociales, ¿no? Desde dar crédito a los demás, desde saber que tu información y lo que tú proyectas de ti en el marco digital es tu marca, desde que tiene que ser multicultural. Esta parte va ligada a lo que les decía, befriend the machines, o sea, cómo tengo conocimiento y contacto con toda esa tecnología robótica y de dispositivos que me rodea, desde inteligencia artificial que pueda controlar los gadgets y los distintos tipos de dispositivos y no se me atoren como a mí con esta presentación, cómo actúo con realidades simuladas, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta. O sea, comienza una serie de tecnologías en las que soy parte y tengo que seguir, pero lo tengo que hacer colaborativamente, comunitariamente. Construye tu tribu, aprende a usar redes, aprende a usar otro tipo, incluso de materia digital de intercambio comercial, desde bitcoins hasta criptomonedas, y son parte de las cosas que tenemos que aprender a usar. Curiosamente, muchos niños lo hacen a través de sus juegos sin que se llamen ni criptomonedas ni nada, pero intercambian dinero por puntos y por productos. Y nos van ganando en esta comprensión de estas realidades. Hacer sentido y resiliencia y continuar. Que haya marcos éticos, que haya sentido en estos cambios que estamos viviendo. Todo esto impacta también y sobre todo a través de unas competencias fundamentales que tenemos que conocer y manejar, que es el alfabetismo transmedia. ¿Qué es esto? ¿Cómo se comunican los chavos y los niños hoy en día? Caray, es que ¿saben cuál es la red social más usada a nivel mundial? YouTube. YouTube y el medio de aprendizaje, después de Facebook, pero es que Facebook ahí tiene un conglomerado raro entre WhatsApp y propiamente Facebook y ¿cómo se llama? Se me acaba de ir. Esta otra red que utilizan mucho, Instagram. YouTube. ¿Y YouTube por qué? Porque además eso a través de los V-blogs, o sea, los V-blogs, o sea, los videos cortos que te están transmitiendo información. Esto quiere decir, y además, si ustedes le preguntan a los chavos cómo te comunicas, es más fácil que expresen una emoción con un emoji o con un sticker a que la puedan expresar verbalmente. Empezar a comprender cuáles son esas formas de comunicación que tienen la juventud y los niños de hoy. Empezar a comprender que aprenden más a través de videos cortos que con largas sesiones y conferencias es sumamente fundamental. ¿Qué tanto sabemos del alfabetismo transmedia? ¿Qué tanto sabemos de cómo crean y modifican producciones escritas, de audio, de edición? ¿Cómo diseñan? ¿Cómo incorporan las TICs en su vida? Este estudio se los recomiendo muchísimo, es de Scolari, y es fundamental. ¿Para qué? No nada más para que nos logremos comunicar nosotros con ellos, sino para que les fomentemos que canalicen su creatividad y todo lo que tienen que poner en común con los demás a través de diversas formas. No nada más es, dame un ensayo, escríbeme un texto, dame un párrafo en la carta. No, es que ellos se pueden comunicar a través de, manda el sticker, pásame el meme, escribe un mensaje, mándame un
me da lo mismo. Creo que se entiende y lástima que no los puedo ver, de verdad es impresionante. Aquí está concentrado el desarrollo de lo que se entiende como las habilidades planteadas inicialmente para ciudadanía digital, que va desde la propia imagen, la identidad, la huella digital, la reputación, la seguridad en Internet, las relaciones de comunicación, la parte de cómo enfrentar el ciberbullying y todas estas cuestiones de acoso, ¿sí? El alfabetismo digital básico y las cuestiones de reconocimiento de autor y copyright, etcétera, que eran las habilidades planteadas originalmente seccionadas, ha ido habiendo una modificación a ver cuáles son las disposiciones integradas, o sea, cómo finalmente se han ido adaptando a nuestra vida, se ha ido desarrollando estas generaciones que ya estamos viviendo y asimilando el mundo digital para responder de una manera muchísimo más integrada, pensando en términos ya de balance de vida, de nuestra propia identidad y la seguridad, pero para resolver esas grandes disyuntivas de vida real, práctica, que nos ha hecho, se nos ha encarnado, por decirlo de alguna manera. Les recomiendo ahí también, es otra de las herramientas que les quiero dejar, en la entrada directa a Common Sense, que tiene una plataforma curricular sumamente interesante, integrada, vital y no solamente seccionada por habilidades. Pero yendo más allá, es que esa ciudadanía digital, esas habilidades, esa forma de vida está integrada, y es lo que quiero llevarlos desde el inicio, dentro de este gran marco cultural tecnológico. Entonces, las competencias a las que se atiende hoy implican ya el desarrollo de una inteligencia digital en varios niveles. La parte de competencias técnicas, cognitivas, metacognitivas, socioemocionales, vinculadas a valores morales, pero además para resolver los grandes problemas de la humanidad, para que cobre sentido esta integración. Entonces, esta propuesta, que está avalada por múltiples fundaciones y organismos de educación internacional, es la más actual. Se las presento porque mi pretensión con esta breve charla es darles el contexto y los marcos, más allá de llegar a decirles, sí, la ciudadanía digital implica que tengas una etiqueta, que pongas unos passwords seguros, que alguien maneje las cuestiones de seguridad. No. Implica que comprendamos el por qué son desarrollos que tenemos que tener para nuestra vida en este contexto y qué sentido tenemos que darles dentro de los grandes marcos éticos y de compromiso social y de las posibilidades que nos da. Aquí está, por ejemplo, el currículum que se maneja en las distintas competencias, fases e integración de ámbitos de DQ, ¿no? Y como ven, la parte de ciudadanía digital, pues es apenas la base, que se cruza con todas estas áreas y que además implica la integración de creatividad y de la parte de resolución de problemas, de participación, de realmente estar enfocados a algo. Y es esto. No olvidemos que estos grandes retos globales son los que están exigiendo hoy toda nuestra atención. ¿Hacia dónde tengo que diseñar, que dirigir el diseño curricular? A resolver los grandes retos de la humanidad, porque estos retos son de la ciudadanía mundial, son globales. Hay pobreza aquí y en el país más desarrollado. Hay hambre, y más ahora después de la pandemia. Hay necesidades de salud. Ya vimos que el sistema no funcionaba, la parte de educación, y así nos podemos ir uno por uno. Entonces, ¿para qué todo el desarrollo educativo que tenemos? Precisamente para enfocarnos a desarrollar cuál es la base curricular que ahora tenemos la gran oportunidad de diseñar nosotros, porque esta gran pandemia nos ha puesto en bandeja de plata el nosotros diseñar los nuevos modelos educativos. Por eso siempre recuerdo que nos enfoquemos a que los contenidos y la integración de nuestro propio camino existencial vaya en esta línea de poder formar comunidad para resolver estos grandes problemas. Me sigo con la parte 3, que propiamente es el aterrizaje de esto. ¿Cuáles son los retos de un ciudadano digital? ¿Y cuáles son algunas de esas grandes ideas para responder? De entrada, la vida digital implica un balance. No perder de vista que los niños y los jóvenes aprenden de lo que ven. Lo primero es yo como adulto, ¿qué vida digital llevo? ¿Cómo está balanceada en tiempos? ¿Cómo está balanceada en relaciones? ¿Cómo está balanceada incluso físicamente?
Tengo conciencia de que estar mirando el celular así me está causando problemas musculares, problemas óseos, que estar viendo todo el tiempo la pantalla y a ver cómo resolvemos esto, porque ahora es nuestro medio principal, implica que me esté hidratando permanentemente los ojos, la postura que adapto frente al, en fin. Esta integración en nuestra vida, teniendo conciencia de que además el exceso de información también genera estrés. Causa daño no tener esa capacidad de discernir y dar espacios y estar recibiendo permanentemente datos que no puedo procesar ni dar sentido. Eso es parte también del balance de vida. En fin, podríamos abordar como muchas esferas aquí interesantes. La identidad y la reputación digitales. ¿Cómo manejan los jóvenes? ¿Cómo manejamos nosotros? ¿Cómo cuidamos? ¿Quiénes somos en Internet? Hay identidades falsas. Hay identidades que es un desdoblamiento de una personalidad de quien no somos siquiera nosotros. Perdón que ponga este ejemplo, pero es uno conoce a las personas y de repente lee sus perfiles en Facebook y sabe que la persona está en plena depresión y en Facebook sale como si estuviera en la máxima felicidad. ¿Qué consecuencias o qué nos genera eso en cuanto a nuestra propia identidad? ¿Qué identidad proyectamos? Y ojo con la reputación digital. Aquí hay que ser bien conscientes a los chavos que la huella digital no se borra. Imagen, sonido, de texto que se haya publicado en la forma más, ya se me está acabando el tiempo, rápida posible, en el momento en el que yo publico algo, esa información se convierte en una información que queda guardada para toda la vida. Y nada más para proyectar un dilema muy fácil sobre ellos, para ellos, es lo que publicaste, y aquí entran los dilemas. Se puede utilizar en un momento de contratación el perfil social de una persona para tomar la decisión de aceptarlo o no en el trabajo, porque son las realidades a las que se están enfrentando las nuevas generaciones, solo por plantearlo. Tema fundamental de Ciudadanía Digital es la seguridad digital. Este tema lo van a ver en la próxima sesión de SM, no se la pierdan a profundidad para ver, sobre todo enfocado en ciberbullying, pero con todos estos aspectos de lo que implica estar habitando ese mundo digital. Hay riesgos y hay que tener y tomar las medidas de prevención necesarias para evitarlos y de control de sistemas de seguridad, hardware, software, equipos, por un lado, y por otro también de safety, ¿no? De lo que es ese no ser expuestos, no estamos exponiendo nosotros para poder ser acechados o pasar a ser víctimas. Es un tema sumamente importante que va desde estas cuestiones de acoso que son reales y que afectan la vida y la integridad de nuestros hijos y de nuestros alumnos, y por otro lado también pueden incluso traer consecuencias económicas porque hay toda otra serie de delitos, de ciberdelitos, que pueden afectarnos económicamente, desde hacking hasta phishing, hasta robo de identidad. Es un contexto sumamente amplio que se tienen que conocer y enseñar a prevenir y a cómo participar para no ser expuestos. El tema de la privacidad. Si yo dejo abierto a que se pongo sobre charola de plata mi información, quién soy, mi contexto, mis gustos, tal, ya no nada más los algoritmos que están programados para darme seguimiento pueden ir manejando mi información, sino que además delincuentes pueden hacer uso de ellos. Enseñar a proteger la privacidad va desde el uso de las cámaras. ¿Qué enseño de mí? Mi imagen habla de mí, mi rostro, y lo estoy compartiendo en redes sociales por todos lados. En fin, son muchos temas. Las relaciones emocionales en el entorno digital, este tema es fundamental también. ¿Qué sabemos de nuestros niños y adolescentes respecto a quién siguen, por ejemplo, en la red? ¿Con quién se comunican? ¿Cuáles son sus relaciones afectivas que les dan soporte, que les dan seguridad? Pero ¿cuáles son las que los están perjudicando? ¿Cómo vamos siguiéndolos respecto a sus emociones o su autoestima? Hay gente que no puede vivir sin buscar los likes, sin buscar el reconocimiento público, que se exhibe, se expone, participa esperando que alguien le dé una respuesta. ¿Qué está reflejando respecto a las relaciones familiares que tiene? O respecto a esa necesidad afectiva que quizá no encuentra. Todo esto tenemos que acompañarlo y si se ponen reglas
o límites, también hay que entender cómo subsanar, cómo complementar, cómo acompañar. Todo este terreno emocional es sumamente importante, vulnerable y se está compartiendo. A veces con gente conocida, pero a veces no sabemos ni con quiénes. Es todo un reto conocer esta parte. La diversidad de realidades. A ver, primero sobre exceso de información, pero de toda esa información que luego hay, una ni siquiera es fake, o sea, está manipulada para generar una serie de reacciones. Pero hay todo otro gran terreno de información, que hay videos que son deepfake, que están sobreproducidos para manipular a la gente. Pero hay otras realidades que son increíbles, ¿no? Que se pueden generar imágenes por computadora, personalidades por computadora, ambientes por computadora. La gente ni siquiera alcanza a distinguir entre realidad o no. Aquí tengo un ejemplo que es Lil Miquela. Esta chava que tiene más de 2,5 millones de seguidores en Instagram o más de 250,000 en YouTube, no existe. Es un GAN, es un agente creado por computadora y además con inteligencia artificial, y es un influencer. ¿Cuántos de nosotros tenemos 2,5 millones de seguidores respecto a lo que presente o diga? Es interesante, y frente a estas realidades, pues, ¿cómo nos vamos a mover? La parte de ludopatías digitales o no, la parte de gamificación, la parte de participación en juegos. Hay todo un terreno para entender por qué los juegos son tan atractivos y qué parte positiva podemos tener para educación, qué podemos aprender de ellos, cómo aplicarlos. Y hay otra que no. Es todo un gran terreno. La parte de activismos digitales, así como nuestra participación ciudadana se puede limitar a no hacer nada. Lo mismo ocurre en la red, pero también lo que se hace en la red repercute en el mundo político y social y las comunidades. Nos preocupa en educación cívica que haya realmente compromiso y participación social, formación de comunidades. Comienza por aquí. Y aquí tenemos activismo, hacktivismo, activismo, clictivismo. Hay gente que simplemente por darle clic o like a una propuesta cívica piensa que ya participó. Es también todo un terreno de formación cívica a estudiar. ¿Cómo podemos responder a estos grandes retos? Por un lado, siempre preguntan sobre el tiempo de pantalla. ¿Cuánto tiempo de pantalla? Dependiendo de la edad. ¿A qué? Es que no es el tiempo. Es cómo hacer que ese contenido que se transmita en la pantalla, lo que se crea en la pantalla, la relación que genero en la pantalla, sea valiosa. Y dependiendo de quién, de la persona. Y sí de la edad. Es todo un gran tema que seguramente generará muchos debates, pero es no limitar tiempos de pantalla, sino darle sentido. Y entonces sí, dependiendo de las circunstancias, poderlos adaptar. La otra es compartir su mundo. Muchos de los problemas, el caer en pornografía infantil, sexting, grooming, ciberbullying, es porque ni siquiera tenemos conciencia, nunca nos hemos sentado a ver qué hacen, que no lo compartimos, y cuando nos quieren enseñar, posiblemente estemos muy ocupados. Así luego es la vida, pero es el interés, es la disposición y es el tiempo. Y como maestros también. Entonces, si parto de saber cuáles son sus intereses, sus gustos, quién lo influye, quién no, yo entonces lo puedo acompañar, compartir su mundo. Aquí viene siempre la pregunta, los controles parentales, ¿cuál instauro? ¿Cuál control parental? Estamos hablando de que primero sepas cuál es la vida digital, su mundo, sus intereses, sus relaciones. Parte de ahí, primero pregúntale. Porque tú ponle un control. En cuanto lo pueda violar, lo va a violar. En cuanto crezca, lo va a violar. En cuanto pueda compartir con alguien ajeno, posiblemente se salga de ahí. Es una formación de pensamiento crítico, de conciencia, de valores, mucho más allá de estar poniendo candados. Sé que este comentario puede generar muchísima polémica, pero al ratito la comentamos. Comprender y reforzar los medios que usan. Si yo entiendo quiénes son sus influencers, cómo usa Instagram, cómo se conecta con YouTube, cómo aprende, yo puedo hackear esa información para bien, la puedo convertir en procesos educativos. Si yo sé que alguien sigue a Sean Track porque el cuate hace análisis musicales con base en rock y los chavos están conectados y tiene más de 2,5 millones de seguidores, ¿cómo retomo eso para convertirlo en una experiencia de apreciación musical? Una experiencia de historia partiendo de la música, en una experiencia de cómo generar videos, en fin, hay muchísimos
posibilidades, sabiendo comprender qué les gusta y partiendo de ahí, generarles todo un contexto de aprendizaje, haciendo curación de recursos significativos, personalizándolos. Yo sé que les estoy pidiendo mucho. ¿Por qué? Porque implica tiempo y además implica conocer. Y además estoy pidiendo que escalen y que saquen tiempo al que no tienen. Lo sé, pero hay herramientas. De verdad, hay forma de ir generando poco a poco estos entornos de aprendizaje donde los podamos dirigir a contenidos de gran valor, mucho siguiendo sus intereses, y para eso está la parte digital. Y además ellos manejan las herramientas mucho mejor que nosotros. Si nosotros les damos la oportunidad o les facilitamos las herramientas de creación y colaboración, ellos solitos lo hacen. Te doy una herramienta de creación de videos para un niño de 8 años, ¿sí? Y la temática es, tú me la cuentas, y vas a crear narrativas, y vas a poder además traducirlas al mundo físico, porque te voy a pedir que hagas tu dinosaurio en plastilina. Pero además voy a hacer que vayas y hagas la investigación de la época, y así me voy. En tanto que logremos integrar todas estas tecnologías para diseñar experiencias de aprendizaje que ellos puedan integrar. Ellos lo pueden hacer, esto es importante. Y la tecnología educativa tiene sentido en tanto esté basada en una concepción, en una metateoría filosófica, en qué tipo de persona, en qué persona creemos, en qué cultura creemos, en qué tipo de desarrollo creemos, y además apoyado en neurotecnología, en las neurociencias, en todos los avances de aprendizaje y los diversos modelos que tenemos hoy en día. Termino con estas ideas. La tecnología es una herramienta, es un complemento. Aumenta las posibilidades, pero no nos sustituye. Nadie va a sustituir jamás una mirada, un abrazo, el que te escuchen, un diálogo directo, el que te acompañen de forma real. No nos sustituye, es una herramienta que hay que usar y hay que aprender a convertir en ese espacio de encuentro interpersonal. No olvidemos esto, aunque ahorita yo esté viendo un foquito con una cámara y mi presentación mal puesta, lo que he intentado es compartirles como esta pasión, por un lado, por las posibilidades tecnológicas, no fijarnos tanto en los riesgos, sino en las posibilidades. Ustedes ahorita googleen tips para evitar los riesgos de seguridad digital. Pero les prometo que les van a salir millones de respuestas en Google. Hay miles de sitios con tips prácticos. Lo que nadie va a sustituir es que se logren generar estos espacios de encuentro y de diálogo, y ojalá pudiera comunicarme con ustedes personalmente, pero transmitidos con verdadera pasión, ¿no? Sabiendo que hay que partir de la persona y llevarla a que ella aprenda por sí misma, y también sabiendo que es un reto que tenemos como comunidad. La confluencia y las oportunidades que logremos hacer llegar poco a poco, con distintos medios, incluso con diversos grados tecnológicos, hasta los últimos rincones del planeta, dependen de nuestra voluntad como personas, como familia, como comunidad, como educadores y también como sistema político, quienes tengan aquí la posibilidad de tomar decisiones desde ese ámbito. Entonces, es una gran invitación, de verdad, a saber que la tecnología es una herramienta que puede ser nuestra aliada y que las competencias digitales parten de cómo nosotros hacemos vida las posibilidades de uso de la tecnología. Los primeros que tenemos que desarrollarlas somos nosotros. Esa plenitud de sentido somos nosotros. Y tenemos ahorita toda la gran oportunidad que nos está dando esta situación inesperada para realmente refundar la visión educativa, el uso de las tecnologías, con la esperanza de que nos reencontremos físicamente muy próximamente. Gracias y perdón que me comí la hora completa. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Bueno, todo el tema de la ciudadanía digital, yo creo que podríamos seguir hablando y hablando y hablando, y hay mucho que conversar al respecto. Bueno, comentarte que ha habido muchísima participación, tenemos bastantes preguntas y pues te voy planteando algunas de las preguntas para que nos apoyes respondiendo.
desde tu experiencia, tu visión y, bueno, esta extraordinaria ponencia que hemos tenido esta tarde. Empezamos con la primera pregunta. Dice, sabemos que la ciudadanía digital tiene que ver con cómo nos comportamos en Internet, pero ¿qué participación tiene la privacidad y la individualidad en un mundo globalizado? Bien, pues es una pregunta muy interesante porque, a ver, en el momento en el que yo expongo, en el momento en que hago público mi vida interior, o sea, pues ya es como, no sé, eso es un bien compartido, ¿no? Y en un mundo globalizado, a ver, la privacidad va muy de la mano más bien con la cuestión de la identidad. O sea, sabiendo quién eres tú, cuál es ese mundo interno tuyo que tienes que hacer crecer, que tienes que abonar para que florezca y entonces lo compartas. Sería mi respuesta. O sea, primero preocúpate por crecer, desarrollarte y esa riqueza ponerla en común. En un mundo globalizado, pues evidentemente en el momento en el que yo pongo mi fotografía, pongo mi perfil, lo dejo en línea, se hace común y pierdo el control. En cierta forma pierdo el control. ¿Sobre qué sí tengo control? ¿Sobre qué publico? ¿Sobre cómo lo publico? ¿Sobre que haya respeto en esa colaboración con los demás, en esa comunicación con los demás? O sea, si yo cuido la forma en la que expongo mis ideas, lo hago con respeto, lo hago con civilidad, lo hago con argumentos, es muchísimo más rica mi aportación a la contraria, que es la que suele predominar, por desgracia, en un mundo globalizado donde la descalificación, la crítica destructiva, el generar mentiras o fakes alrededor de la información para desprestigiar, suelen ser también como esa otra contraparte a la civilidad y a esa correcta relación que tengo que tener respecto a los demás. Muchas gracias, Clau. Vamos a la siguiente cuestión. Dice, ¿qué riesgos puede tener el exponer nuestra información en la red? ¿Qué pasará con la ciberdelincuencia y personas que atacan sexualmente a nuestros niños? Bueno, a ver, el problema de este tema es que generalmente, o sea, se tiene que plantear como en términos generales, en marcos normativos, éticos y reglamentarios amplios, porque ya aterrizar en la casuística particular siempre te lleva a muchas cosas. Exponer la información es sumamente riesgoso. ¿Por qué? A ver, de entrada, hay dos vertientes, digamos, la algorítmica y la humana. En la parte del mismo diseño de los softwares, la información que yo produzco, simplemente por la información que busco, por los datos que yo subo, por mis directorios y la información que dejo expuesta y que doy permiso, cada vez que firmo, te preguntan siempre las políticas, ¿usted permite que se tenga acceso a sus datos? Y uno con tal de tener acceso al programa le pone que sí. Esos datos es toda la información que yo estoy generando en la red, se comparte desde mis contactos, lo que genero, lo que busco, lo que integro a la red, y se maneja con algoritmos, con ciertas finalidades generalmente comerciales. Esa es la parte de software. Pero los riesgos en términos humanos de que yo exponga mi imagen, porque estoy poniendo mis fotografías en distintos momentos, en distintos ángulos, en distintos espacios, aquí ustedes están viendo mi casa, ¿no? O sea, esa información ya dice algo. El hecho de que yo la deje sin protección, sin que tenga los passwords correctamente asegurados, si el que yo la exponga públicamente, y ahorita me fui de viaje a Mali, ok, perfecto, todo eso evidentemente existen ciberdelincuentes, hackers, el hacktivismo es que tienen malware instalado precisamente para robarte esa información, generar perfiles y poderse convertir o en situaciones de acoso, sobre todo para menores de edad. Si yo en redes sociales dejo mis datos, los expongo y además acepto como amigos sin ningún tipo de limitación de seguridad a quien sea, tiene acceso a saber cuál es mi perfil y por lo tanto a quién soy y por lo tanto a cómo manipularme, sobre todo si soy niño o joven, y cómo comenzar a meterse en mi vida, y si detecta que hay alguna cuestión de falta o sea, alguna carencia afectiva o alguna cuestión de autoestima, empiezan y por ahí se mete el grooming. Y si esa persona hace contacto conmigo y me empieza a manipular, empieza a pedirme fotos íntimas, etc., y entra el sexting. Si tengo mi información expuesta y mis redes abiertas y me pueden agarrar la fotografía, editarla, me pueden hacer ciberbullying. Es decir,
hay que enseñar a los niños qué información, en qué momento pueden compartir o no y con qué criterios de seguridad para que no queden efectivamente expuestos a esta parte humana de la ciberdelincuencia. Bien, te planteo otra pregunta que has ido tratando de agrupar por el contenido, ¿no? Dice, si nosotros tenemos como alumnos que son nativos en redes sociales, ¿cómo hacer que ellos tomen conciencia de todos los riesgos y poderlos encauzar para su seguridad? Bien, esta pregunta, gracias que la planteó un profesor, porque es sumamente importante y aquí hay que hacer una acotación fundamental. La parte de formación fundamental, cívica, ética, personal, comienza en la familia. Y esto es bien fuerte. Tiene que haber una comunicación total con la familia de entrada, porque ahí es donde se forjan estos valores que me van a permitir entonces tener comportamientos de respeto, de protección de la intimidad, de respeto hacia los demás. Y ahí tiene que haber muchísima comunicación entre los profesores y la familia para que precisamente vayan en común en este tipo de formación. Segunda cuestión, es predicar con el ejemplo. Por eso planteaba que el balance de vida digital comienza por nosotros y que somos permanentemente observados en cómo hacemos uso de los dispositivos y de esa vida digital, pero comienza con la vida real. ¿Cómo soy yo respetando a los demás? ¿Cómo soy yo buscando colaborar con el bien común? ¿Cómo soy yo escuchando? ¿Cómo soy yo en mis relaciones socioemocionales? La vida normal, la vida real, la vida cívica también de participación y de colaboración con otros, se traslada al terreno digital. Es una transferencia. Si yo en la vida ordinaria soy una persona que desprecia, que descalifica, que fomenta odio, lo voy a pasar a la vida digital. Por lo tanto, regreso al círculo inicial, o sea, comienza con una formación en la vida real porque se traslada. Entonces, es como ese juego de formación socioemocional en un marco ético y con valores para que también lo traslade a ese mundo digital. Muy bien, muchas gracias. Pasemos a otras preguntas de temáticas distintas. Dice, ¿qué estrategias se deberían tomar con las personas que no tienen internet? Estrategias hacia qué. A ver, la ciudadanía digital implica la vida online. Esa es una cuestión. Si no se está online, finalmente, a ver, hay formas, a ver, primero, es formación cívica. O sea, es que este tema es un poco extraño. Si hablamos de la cuestión de ciudadanía digital, la ciudadanía, insisto, comienza en mi forma de interacción con mi familia y con la comunidad. Y ahí hay todo el terreno de formación, de balance de vida, hábitos saludables, comprensión de mi realidad, enfoque a aprender para resolver problemas de mi comunidad, etcétera. Es decir, no tiene que estar esta vida online. Entonces, si no es sobre esta vida online, la civilidad implicaría todo ese tipo de formación. Ahora, el desarrollo de competencias de futuro se da también sin el acceso, digamos, directo a todo este gran mundo que les presenté. Yo soy muy consciente de que esta conferencia suele generar luego disgusto y crisis, porque hay gente que dice, yo nunca voy a tener, o mi comunidad nunca va a tener acceso a esos niveles de tecnología que presentaste. Yo le puedo contestar, sí va a tener acceso, quizá no hoy, quizá en 30 años. Ojo, ¿no? Porque esa es la evolución o lo que se tarda en vencerse la brecha de acceso tecnológico en los países que no tienen acceso. Hay comunidades que nunca lo lograrán, no llegarán, pero se pueden desarrollar, y regreso a la parte de desarrollar habilidades de futuro, incluso tecnológicas, de pensamiento computacional, sin estar conectados, y sí está. Hay una serie de recursos que se llaman CS Unplugged, o sea, CS de Computer Science, Unplugged, desconectados. CS Unplugged es un experimento a nivel mundial, empezó me parece que en Polonia, donde se generaron una serie de materiales que son impresos, o sea, se pueden imprimir, se llevan a las comunidades y son ejercicios que te permiten aprender, tener pensamiento computacional. ¿Qué es esto? Capacidad de establecer parámetros, abstracción, algoritmos, toda esa concepción de cómo se integra y la innovación tecnológica sin necesidad de estar en línea,
CS Unplugged, y te permite ir desarrollando todo esto, ¿cómo? Con ejercicios matemáticos, con ejercicios de lógica. Toda esta otra parte que les decía de creatividad y narrativa, no necesitas estar conectado, ni tener un robot, ni tener el gran sistema. Basta con que comiences con los elementos más a tu alcance. O sea, a ver, yo quiero que la gente entienda los principios de tecnología más básicos y los de STEAM. Vamos a empezar por construir máquinas simples. Las máquinas simples comienzan con un palo y una piedra y generan una palanca. O recogiendo incluso material reciclable, puedo empezar a generar una serie de dispositivos que me permitan ir poco a poco integrando, digamos, diversos elementos que van a ser el fundamento para después comprender o dar esta transición hacia la tecnología más amplia. La parte de narrativas. Esta cuestión de hacer narrativas de futuro implica contar historias, implica aprender a integrarlas, implica poder dibujar un cómic, implica poder hacer un storytelling, un storyboard que no tiene que estar mediado por una computadora. Absolutamente, digamos, los fundamentos del conocimiento que tienen que partir de 2 principios básicos, y yo diría 3, comprensión lectora, y me estoy regresando a lo más básico, por cuál es una gran brecha que existe respecto a lo digital, que la gente no sabe leer y no comprende lo que lee. Y eso no se arregla con tecnología, se arregla desde la parte más fundamental de comprensión de tu lenguaje. Segundo, matemática, porque es el fundamento para el pensamiento computacional, para los algoritmos y para ofrecer una serie de soluciones. Como ven, estamos regresando a lo más elemental. Y la tercera condición para después tener acceso a la vida digital es el inglés. ¿Por qué el inglés? Porque es el lenguaje de Internet, nos guste o no. Muchas de la brecha más profunda para mí, después de la del acceso, es precisamente esta, que no se sabe inglés. Y esto me limita muchísimo. Yo ahorita acabo de presentar una serie de marcos que muchas veces todavía no ha llegado a la traducción. Entonces, requiero también yo comenzar desarrollando esa habilidad, pero también para mis alumnos es fundamental que tengan estas capacidades. Insisto, y se puede enseñar pensamiento algorítmico sin tener una computadora encendida. Es regresar a los procesos lógicos y argumentativos, básicamente, y de abstracción y de síntesis. Muchas gracias, Clau, muy interesante. Voy a realizarte una última pregunta, que ya estamos sobre la hora, evidentemente, aunque quedan muchas más. Seguramente te pediremos que, ya sea vía tu Twitter o algún otro medio, nos apoyes respondiendo el resto de las preguntas. La verdad es que son muchísimas. He tratado de agrupar algunas de las preguntas, ha sido muy interesante, pero bueno, también entendemos que el tiempo ya apremia, ¿no? Entonces, te planteo la siguiente pregunta. Dice aquí, ¿qué ventajas y desventajas tiene la tecnología actualmente y más que nada el estarla usando como una necesidad para la escuela en los aprendizajes de los niños en este momento que estamos pasando el problema de la pandemia? A ver, más que usarla como una necesidad, yo diría que es la herramienta que nos permitió no hundirnos del todo. Lo plantearía un poco al revés, es como, imagínense que nos hubiera pasado esto hace 30 años. ¿Qué estaríamos viviendo? Voy a ser muy dura. Estaríamos viviendo la misma solución que tenemos dada a nivel gubernamental. Nos van a dar transmisiones por televisión. Una transmisión por televisión está a expensas del contenido que se pone y se transmite. Y es unidireccional. ¿Cuál es la gran maravilla que generó el acceso a Internet? Que rompió con esa unidireccionalidad del mensaje que depende del productor y te abrió un espacio de colaboración, de intercambio, de diálogo, de crecimiento y de creatividad. Eso es la web 2.0. Ese es el que yo pueda ser sujeto activo y no simplemente receptor, sino que yo regreso y colaboro y comparto y recreo el conocimiento. Entonces yo vería la tecnología más bien como una bendición, como esa oportunidad que se me dio, que ahorita no sabemos ni cómo manejar. Nuestro problema es que estamos regenerando el sistema y lo estamos recreando y es una gran oportunidad. O sea, me dieron una herramienta que me permite diálogo, no solamente una exposición de contenidos predefinidos. Hoy yo puedo generar mi entorno
y además darle la oportunidad al estudiante, no solamente que reciba lo que le quiero compartir yo, mi predicación, sino que él me responda. Y en esa respuesta, entonces, empezar este debate increíble que ojalá pudiéramos tener, yo me encantaría estarlos viendo. Es decir, tengo ahora, hoy una oportunidad que hay que saber cómo organizar y reorganizar y reestructurar y meter modelos para que sea realmente plena de significado y sentido, pero esa es oportunidad. Entonces, en este contexto de la pandemia, el hecho de que con quienes sí podamos tener acceso, intercambio bidireccional, creación de contenidos y de cultura, lo aprovechemos al máximo. Tenemos en bandeja de oro el poder elegir nuestros contenidos y el poder elegir distintos medios. A ver, hay una palabra, no es una palabra, es todo un ámbito de recursos clave que son los recursos educativos abiertos. Hay que dar muchísima difusión y formación del magisterio en los recursos educativos abiertos. Es decir, hay millones de contenidos, recursos, aplicaciones ya generadas por profesores y por gente de la academia y por gente que simplemente ha querido compartir sus conocimientos puestos a disposición del mundo. Junto con esos recursos educativos abiertos vienen además muchos otros recursos de cientos de instituciones educativas que los abrieron también. Si se acuerdan, durante los últimos 3 meses pusieron a nuestra disposición una riqueza impresionante de contenidos y una riqueza impresionante de plataformas y de aplicaciones gratuitamente. Quizás ya las empiezan a cerrar o las empiezan a cobrar, pero hemos tenido y tenemos el acceso a millones de recursos como nunca en la vida. Nunca en la vida cualquier alumno que tenga el acceso, la posibilidad de algún dispositivo que sí le da la funcionalidad de consultar bibliotecas internacionales con recursos abiertos, de asistir a óperas, de subirse a la presentación en plataformas culturales de las grandes obras maestras de los mejores museos del mundo. Y además, si tiene la mínima infraestructura, con un cardboard las puede ver hasta en 360 o las puede ver como realidad virtual, puede verlas en realidad aumentada, donde sobre una sola imagen me están dando muchísima mayor información. Es más, los niños pueden convertir una fotografía en realidad aumentada simplemente con el hecho de ponerle sus anotaciones encima y publicarlas en la red. Es decir, tenemos toda la facilidad que nos ofrece la tecnología para recrear la educación, para hackearla y construir nuevos modelos educativos que además podemos compartir gratuitamente. Por favor, revisen el tema de Open, de Creative Commons, de poder hacer que sus recursos, que son una maravilla, puedan compartirse y enriquecerse colaborativamente con el resto de los profesores. Esta palabra de creación colaborativa es lo que la tecnología a través de Internet, de la web 2.0, la 3 y lo que siga, nos está poniendo a nuestra disposición, y es una, de verdad, gran maravilla que la pandemia haya hecho que se abrieran estos nuevos carriles de oportunidad a través de la tecnología, pese a todas las limitaciones y pese a que todo lo que queremos es un contacto humano. Muchas gracias, Clau. Mira, voy a plantearte una última cosa porque veo que siguen entrando preguntas y me parece muy importante que nos puedas orientar. Hay muchas preguntas sobre qué hacer en el nivel de preescolar. ¿Cómo consideras tú que debiésemos o que los colegas que nos acompañan esta tarde debiesen enfrentar el tema de la educación a distancia, la educación digital o virtual que estamos viviendo en estos momentos en el nivel de preescolar? ¿Qué les recomendarías a las maestras, coordinadoras, directivas, bueno, y por qué no a los maestros de preescolar? Bien, ese es un gran reto. A ver, sobre todo porque sabemos que es la etapa en la que evidentemente están configurando, es la parte más importante del desarrollo humano, ¿no? Y están configurando sus emociones y les estamos pidiendo que las configuren a través de un dispositivo raro, una pantalla, ¿no? Y donde les están exigiendo absurdamente que cubran unos tiempos predefinidos. Yo les diría, hackeen eso. Es decir, la parte de distanciamiento físico, y si se dan cuenta, estoy diciendo distanciamiento físico y no social. Tenemos que evitar el distanciamiento social, no es emocional. Es solo físico y esperemos regresar. Pero si va a estar, ¿qué les diría yo como primer consejo?
es aprendan a usar este recuadro. Este cuadrito en el que nos estamos viendo ahorita y compartiendo limita. Y además es muy complicado porque no te permite contacto visual. Comienzan a desarrollar habilidades como esto que estoy haciendo yo ahorita. Un poco histriónico, un poco raro, pero es que son niños. Y a los niños hay que enfocarlos, captarles la atención. Toquen la pantalla y digan, oye, ya llegué. O díganles, oye, no te vayas. ¿Por qué? Porque si es el único recurso que tenemos para generar este primer contacto, hay que hacerlo activo. Pongan música, decórenlo. Si se dan cuenta, estoy empezando una cosa de lo más básica. Uno. Segundo, todo tiene que... bueno, y aprovechen el espacio. El espacio puede ser lejano o puede ser muy cercano, ya me atoré, o incluso puede ser, te estoy observando. Es decir, perdón que lo haga así de fácil y de gráfico, pero hay que aprender a aprovechar el recurso que tenemos, porque es el único que nos va a permitir llegar con ellos. 2, juego. Sí, preescolar, son actividades lúdicas. A ver, el tiempo de exposición tiene que ser limitado, transmitir los contenidos esenciales de la forma narrativa más increíble que encuentren, ¿sí? Una es con la parte presencial, otra es con pequeños videos, con pequeña música, con diversas cápsulas. Cambien continuamente el estímulo, que sea concentrado en poco tiempo y pónganlos a hacer. Un niño no quiere estar frente a una pantalla. Un niño va a querer construir, va a querer tocar, va a querer otro tipo de contactos. Es un aprendizaje y una construcción, insisto, que estamos apenas evaluando y haciendo entre todos, pero que con bastante creatividad. O sea, de verdad es que yo hago aquí un túnel y les hablo. Es decir, tenemos que permanentemente estar en función y preguntarles también ellos qué quieren y que ellos participen, darles sus espacios y también buscar formas de darles feedback, ¿no? Y mucha comunicación. Aquí se requiere la participación de los papás. Sin los papás va a ser imposible llegar a la formación de preescolar. O sea, ahí le diría a los directivos, tienen que hacer un pacto, tienen que hacer conciencia y tienen que hacer un puente familia, comunidad escolar, comprendiendo los papeles. En este caso, las escuelas son las subsidiarias, ¿sí? La familia tiene que hacerse cargo de esa educación y nosotros aportar las experiencias de aprendizaje que las mismas familias sabemos que también tienen una complejidad, que los mismos papás están trabajando, no tienen tiempo. Es decir, diseñar muchas experiencias también que se puedan hacer llegar con facilidad, aprovechando los mismos recursos que hay en casa. Es mucha creatividad y mucho diseño de experiencias, pero va a ser la forma. Lo que diría es hacer kits, que digamos que con material muy básico se puedan reconstruir y hacer en la casa. Yo promuevo mucho la educación maker. En fin, tarea para toda otra conferencia, pero es eso, o sea, comenzar por decir, ¿cómo hago para que utilizando recursos de casa, reciclados en casa, que no sean papelitos, pero bueno, se llegue realmente con instrucciones muy claras, fáciles, útiles y con una carga de contenidos, eso, diluida y hecha para niños, incluyendo música, incluyendo la parte digital. Hay videos muy cortos, hay recursos muy... Hay muchísimas apps hechas para niños, muchos recursos. Lo que pasa es que, de verdad, si me preguntan por Twitter, les puedo hacer curación de contenidos dependiendo, un poquito enseñarles a hacer esa curación de contenidos dependiendo de las necesidades y los niveles educativos, ¿sí? Con muchísimas aplicaciones que de verdad, por un lado les van a desarrollar todas estas habilidades digitales, los van a hacer creativos y por otro los van a conectar con esta otra parte maker y lúdica, etcétera. O sea, hay posibilidades, de verdad hay muchas. Lo único que tienen que lograr es primero este acercamiento, este contacto con el niño y por otro que los papás realmente participen. Bueno, pues muchísimas